Para la mayoría de la gente, pensar en Egipto significa evocar la gigantesca figura acuclillada llamada Esfinge, o las grandes pirámides que alzan sobre el borde del desierto en la orilla occidental del Nilo. Egipto no solo es una antigua nación, sino también un estado de ánimo, un misterio envuelto como una gran anomalía en la mística muerte. Sus grandes restos arquitectónicos son edificios dedicados a las prácticas funerarias. Sus pirámides son como gigantescos montículos funerarios artificiales. Sus templos bordean el río con repeticiones infinitas de columnas tras columna de patios y cámaras que conducen a otros patios y cámaras. Es la arquitectura de la permanencia y la inmutabilidad, una arquitectura de grandes masas y monótona regularidad, deliberadamente vinculada siglo tras siglo a las mismas formas y detalles que se repiten una y otra vez, durante un periodo tan dilatado en el tiempo como el transcurrido desde entonces hasta el momento presente. La contribución de la arquitectura egipcia, el desarrollo de las tradiciones arquitectónicas occidentales es tal vez menos evidente que las de Grecia, Roma, Europa medieval o el Renacimiento italiano. Sin embargo, Egipto marca el inicio de la arquitectura occidental, enraizada como está en la religión y la ciencia del antiguo Egipto. Egipto constituye para la mayoría un gran misterio porque nos remite a un tiempo remoto y culturalmente diferente, cuando los antiguos griegos como Heródoto visitaron Egipto 500 años antes de Cristo, o cuando los romanos lo anexaron a su imperio justo antes de la era cristiana. Egipto era ya una tierra con una cultura de 3000 años de antigüedad. Si ya Heródoto malinterpretó el mundo egipcio de su tiempo, no debe extrañarnos que 2500 años antes, la pirámide escalonada de Zoser en Saqqara. Las primeras sepulturas predinásticas eran unos rudimentos fosos excavados en arena a modo de prismas y cubiertos de losa de piedra, aunque no era infrecuente que los chacales escarbaran y terminaran por desenterrar los cuerpos. Así pues, esta práctica evolucionó hacia la construcción de un edificio encima de la cripta, cerrado por paredes de ladrillo de barro prensado. A medida de que esos edificios fueron adquiriendo importancia, se incorporaron algunas pequeñas salas para guardar las ofrendas de los productos que debían alimentar al muerto en su peregrinación por ultratumba. Si hubo alguna revolución perdurable y radical en la arquitectura egipcia, esa fue la protagonizada en el faraón de Zoser y su arquitecto y primer miembro de Ihotep, con la construcción de la pirámide y el complejo funcionario de Saqqara, al sur de la capital de Memphis, durante la tercera dinastía. Las razones que impulsaron a Zoser a llevar a cabo este cambio sin precedentes y el por qué Ihotep lo proyectó de esta manera y no de otra son inescrutables. Por lo cierto es que la forma piramidal fue adaptada inmediatamente por los sucesivos foráneos, quienes más tardaron irían suavizando la superficie de las caras de la pirámide y rellenando los huecos de los escalones, hasta darle la forma lisa familiar que todos conocemos. Las pirámides de Giza. Los historiadores de la antigüedad ya apreciaron el carácter especial de las pirámides de Giza. De hecho, les concedieron el privilegio de figurar en primer lugar entre las 7 maravillas del mundo. El trío de Giza representa la culminación de la edificación piramidal, que ya no sería superada jamás por ningún otro monumento egipcio. Las caras de cada una de las imponentes masas pétreas están perfectamente orientadas a los 4 puntos cardinales. La primera que se construyó es la más septentrional y la de mayor tamaño de las 3. Fue erigida por Keops, el segundo faraón de la cuarta dinastía, aproximadamente entre los años 2680 y 2560 a.C. La siguiente, inmediatamente al sur
de la anterior fue la construida por el hijo de Keops, Kefren, en Egipto, Jafra, el tercer faraón de la cuarta dinastía. Más tarde, al sureste de la pirámide central, el faraón Miquerinos, en egipcio Menkaura, hijo de Kefren, construiría la tercera y más pequeña de las tres. La innegable fascinación que ejercen las pirámides se debe sin duda a dos factores: su imponente tamaño y la precisión con que fueron construidas. En origen, la pirámide de Keops iba a construirse totalmente encima de la cámara funeraria subterránea excavada en la roca de la meseta. No obstante, mientras se colocaban las primeras hiladas de bloques, se cambió la idea inicial de la cámara subterránea por la de una cámara algo elevada sobre el nivel exterior. Las pirámides son como montañas cuyas piedras fueron elevadas una a una desde el nivel del Nilo hasta la meseta. Las antiguas metrópolis egipcias de Menfis y Tebas han desaparecido, pues estaban hechas de ladrillo de barro prensado. Entre los años 1379 a 1362 a.C. se fundó una nueva capital, Akhtátón, el horizonte de Atón. Esta ciudad pretendía ser la sede de la revolución religiosa emprendida por Ajenatón. A la muerte de Ajenatón, la ciudad y sus nuevos templos fueron demolidos por los sacerdotes de Amón y las piedras del templo empleadas para construir otros edificios. Ajenatón ha permitido la reconstrucción de una espaciosa casa de un suburbio septentrional de la ciudad. En torno a la casa principal se organizaba una serie de dependencias secundarias: el granero en el lado este, los establos y un cuarto de carruajes en la esquina suroeste del conjunto. Los calígrafos de artesanos también debían servir razonablemente bien, dado que sus servicios eran cruciales para el buen funcionamiento de los servicios del templo y para la creación de las inscripciones y pinturas de los templos y tumbas. El barrio de los artesanos del templo de Tebas ha desaparecido hace mucho tiempo, pero en cambio ha perdurado parcialmente el poblado construido para los artesanos que trabajaban en las tumbas del Valle de los Reyes. Casas de plata alargada tienen el ancho de una habitación y el fondo de varias habitaciones, y constan de las mismas partes principales que la villa de Amarna, aunque de tamaño más reducido. Las dimensiones oscilan entre los 4 y 6 metros de ancho y de 25 a 20 metros de largo. A menudo viviendas disponían de una pequeña bodega de almacenamiento excavada en la roca o debajo de la casa. La tumba de Hatshepsut en Deir el-Bahar. Las tumbas reales y civiles, así como todos los demás edificios relacionados con el culto funerario, se construyeron del otro lado del río, allá donde el sol se pone, excavadas en la roca del Farallón, justo en el límite que separa el desierto de las tierras cultivadas del valle. Este tipo de tumbas se inspiró en el modelo de Deir el-Bahari, el conjunto funerario aterrazado construido contra la base del Farallón occidental del Nilo por el faraón de la séptima dinastía Mentuhotep III, hacia el 2120 a.C. De esta tumba solo quedan fragmentos, pero junto a ella y en mucho mejor estado se encuentra la tumba de la reina Hatshepsut, quien gobernó como faraón de la octava dinastía entre los años 1503 y 1482 a.C. Entre sus muchos logros se cuenta la expedición comercial naval que realizó al Punt, de la que regresó con un cargamento del árbol de la mirra, productor de una goma y una resina aromática. La mirra, muy apreciada en la antigüedad. Hatshepsut encargó a su arquitecto y administrador Senmut la construcción de un templo funerario con terrazas junto al de Mentuhotep, que debía servir también como paraíso terrenal para Amón, con un jardín de árboles de la mirra importados del Punt. A lo largo del eje que arranca del templo de Amón en Karnak, al otro lado del río, Senmut emplazó el gigantesco templo del valle de Deir el-Bahari. Una larga avenida jalonada de esfinge llevaba a la cuenca fértil a la entrada del patio, señalada con árboles a ambos lados. Es importante destacar su rasgo más característico:
Sedmund adaptó la construcción al medio natural, integrando las terrazas en los escalonamientos naturales del terreno, mientras que las líneas marcadas por las columnatas evocan la verticalidad de las cavidades producidas por la erosión en la cara de la montaña, consiguiendo una admirable fusión visual entre montaña y templo. Pero egipcio. Su carácter de lugar sagrado de importancia local se remontaba en la época del Imperio Antiguo, pero a partir de la quinta dinastía empezó a adquirir preeminencia, convirtiéndose en el lugar sagrado más importante de todo el país. Con la nueva prosperidad tebana, basada en los botines de guerra y en el comercio de un imperio egipcio en plena expansión, los sucesivos faraones fueron ampliando los templos de Amón en Karnak y Luxor. Justo al sur de Tebas y a la orilla del río Nilo había zonas sagradas principales, que eran el templo construido durante el Imperio Medio y el dedicado a Amón en Karnak y otro en Luxor, a 1,5 kilómetros. El templo de Luxor estaba dispuesto aproximadamente en paralelo a la orilla del Nilo, mientras que el eje del Karnak apuntaba al este, concretamente hacia el lugar de donde sale el sol a mediados de invierno. Ambos fueron reemplazados durante la dinastía 18 y ampliados posteriormente varias veces. Alrededor del conjunto de Karnak se emplazaron varios templos más, incluyendo los dedicados a Montú, Mut, Pat y Khonsu, de menor tamaño. Las construcciones prosiguieron a lo largo de un periodo de más de 1700 años y las dimensiones finales del conjunto son de 366 por 98 metros. Alrededor del templo aproximadamente hay una serie de templos auxiliares como un lago sagrado, jardines, graneros, diversos edificios administrativos, escuelas, etc. Todo ello encerrado dentro de un recinto de más de 0.65 kilómetros cuadrados. El lago sagrado y las barcas ceremoniales que se guardaban en el templo para trasladar a las imágenes de las deidades del templo a templo durante los festejos religiosos reafirman la vinculación con el Nilo, que bañaban mansamente el lindero oriental del templo. El conjunto del templo, con sus columnas, lotiformes y papiroflores, que evocaban la vegetación del cañaveral y con sus lagos y estanques sagrados, no es sino una representación formal de la isla de la creación, del templo